Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre sea abundando más y más en el corazón de la iglesia. El Señor es bueno porque el Señor nos ha revelado a su Hijo en el corazón, y aparte de revelarnos a su Hijo en el corazón, nos ha dejado su palabra para que nosotros, por medio de su palabra y por medio del Espíritu, podamos conocer y entender qué es lo que quiere Dios en relación con nosotros, en relación con la iglesia, en relación con nuestra familia, en relación con la sociedad y en relación con la humanidad. En estos momentos estamos considerando una serie llamada La familia, el diseño de Dios. Recapitulemos, en la primera reunión vimos nosotros que la familia es el modelo de lo que es el ser de Dios, porque Dios es un ser en comunión. Dios hizo al hombre en comunión porque Dios mismo es comunión, y se llamó la familia la imagen de la comunión de Dios. Dios es un ser en comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y Él nos hace a su imagen y semejanza. Ese aspecto también tiene que ver entonces con hacernos en comunión, porque Él es comunión, ¿cierto? Y miramos entonces algunos aspectos de la realidad de la familia divina que Dios quiere trasladar a la familia terrenal, ¿cierto? En la segunda reunión miramos nosotros también un aspecto que va relacionado con la familia, que es el matrimonio. Y vimos nosotros que el matrimonio Dios lo diseñó. Dios trajo la mujer al hombre, por decirlo así. El padre trae la hija y se la da al novio, que era Adán. Y encontramos el primer matrimonio en el huerto de las delicias, en el huerto de Edén, ¿cierto? Entonces miramos nosotros algunos aspectos importantes del matrimonio, la realidad de lo que era el matrimonio espiritual y lo que no era el matrimonio, ¿cierto? Miramos algunas características propias que se deben encontrar en el matrimonio. Luego, en la reunión anterior, miramos nosotros 4 aspectos de la misión del matrimonio. Muchos aspectos hay que la palabra tiene y nos presenta y nos revela en relación con la misión del matrimonio, pero trajimos al menos unos 4 aspectos que vimos en la reunión anterior. Hoy, entonces, nuestra cuarta reunión, vamos a mirar un aspecto para seguir con la familia, el diseño de Dios. Hoy vamos a considerar los deberes del esposo en Cristo. ¿Por qué utilizamos esta palabra en Cristo y no solamente los deberes, roles y responsabilidad del esposo? Porque la única manera que el esposo pueda cumplir su rol, sus deberes y su responsabilidad en la familia de Dios es en Cristo. Fuera de Cristo, el hombre, el esposo, no puede cumplir lo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque primero se necesita algo que él debe tomar para que desde ahí el hombre pueda cumplir las demandas espirituales que Dios tiene para la familia y para el matrimonio. Entonces, sabemos nosotros que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los puso en el huerto de Edén, y allí se constituyó la familia. Esa es la primer familia. Y ahí en Edén Dios estableció en ese hogar, dio mandamientos, dio principios, dio órdenes para regular al hombre y regular a la mujer en esa unión matrimonial de un mismo yugo. Vamos a leer primero. Vamos a tener como base 2 versículos que lo vamos a ver tanto en los deberes del esposo como en los deberes de la esposa. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Empecemos leyendo este versículo para colocar una base, y sobre esa base vamos entonces edificando. Primera de Juan 5, versículo 3. Mire cómo dice nuestro querido hermano Juan. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Una persona que dice que ama a Dios se va a conocer, se va a evidenciar que ama a Dios. ¿Por qué?
porque guarda sus mandamientos. Y hay una particularidad para esta persona que guarda sus mandamientos. ¿Cuál? No son gravosos. Los mandamientos para una persona que ama a Dios son deleitosos, son agradables, ¿cierto? Entonces en las Escrituras vemos la dirección del diseño de los deberes para el matrimonio en la familia. Dios dio mandamientos espirituales para regular, para mostrar a la familia, hombre y mujer, cómo debe ser su vivir, su comportamiento, sus características que deben manifestar en el matrimonio, ¿sí? Como Dios diseñó el matrimonio, Él mismo diseña la manera como se debe conducir el esposo, cómo se debe conducir la esposa. Él mismo diseña los deberes del esposo y él mismo diseña los deberes de la esposa. Por eso se llama los deberes del esposo en Jesucristo. Porque la única manera que nosotros los conozcamos y lo apliquemos tiene que ser ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender nosotros que en este misterio del matrimonio que representamos cada uno de nosotros con nuestras esposas, en esta alegoría hay diferentes deberes, roles y responsabilidades. La esposa tiene unos roles bien definidos, unos deberes bien definidos por la palabra. El esposo tiene unos deberes, unas responsabilidades muy definidas por la palabra. Algunos los comparten mutuamente, pero la Biblia es muy clara en establecer los deberes. Y entonces por eso debemos considerar la manera en que la Escritura revela los deberes del esposo y de la esposa en el misterio del matrimonio como una copia de Cristo y la iglesia, ¿sí? Para nosotros entender los deberes de esposo debemos hacer algo como esposo, varones. Debemos ver las características que tiene Cristo en esa relación con la esposa, la iglesia. Lo mismo la esposa, para conocer los deberes de las características de su comportamiento, su vivir en su matrimonio, lo mismo debe acercarse a la palabra para ver eso en la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros vemos al Señor y a la iglesia y eso se va a reproducir. Esas características tienen que ser llevadas, tienen que tocar suelo en la realidad primeramente del matrimonio y naturalmente en la iglesia. Vamos a leer aquí lo que dice John Piper en su libro Pacto Matrimonial acerca de este aspecto. Cuando el pecado entró en el mundo, arruinó la armonía del matrimonio, no porque hubiese traído a la existencia y liderazgo y la sumisión, sino porque torció el humilde y amoroso liderazgo del hombre y lo convirtió en una dominación hostil en algunos casos y en una perezosa indiferencia en otros, tergiversando la inteligente, dispuesta, feliz, creativa y expresiva sumisión de la mujer en un servilismo manipulador en algunos casos y en una insubordinación desvergonzada en otros. El pecado no creó el liderazgo ni la sumisión, los arruinó, los distorsionó y los hizo desagradables y destructivos. Entonces, ¿qué hace el Señor por medio de la palabra y por medio de la realidad de Cristo y la iglesia? Recuperar la intención original en los roles y deberes del matrimonio que fue arruinada y fue devastada ¿por quién? Por el pecado. Y eso se va a recuperar por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio del Espíritu Santo y por medio de ¿qué? La palabra. Entonces la palabra y el Espíritu nos va a llevar a una restauración de los deberes originales y responsabilidades originales que Dios tiene para el matrimonio. Por eso insistimos, debe ser en Cristo. Fuera de Cristo no se puede dar a conocer. Fuera de Cristo un hombre puede amar a una mujer, sí, pero recuerde que el amor de Dios, el amor del hombre es engañoso. El amor del hombre busca su bienestar propio, no el bienestar del otro.
Entonces un hombre puede amar a una mujer con su amor, pero no cumplirá la medida que Dios demanda. ¿Cuál? Que la ame con el amor que es propia de Dios. Entonces por eso hablamos que debe ser exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para empezar a considerar esto, coloquemos otra base. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 18. Entonces la venida de Cristo, la palabra y el Espíritu trajo la recuperación de la devastación del pecado. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Efesios 5, vemos claramente cómo Dios entonces vuelve a restaurar todo aquello del diseño original en los deberes dados para el hombre y la mujer en el matrimonio. Coloquemos otra base. Y esto debe ser fundamental para que un esposo pueda cumplir lo que Dios demanda en su hogar. Esto es fundamental para que una esposa pueda cumplir lo que Dios demanda en el matrimonio. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de que podamos hablar de los deberes del padre, del esposo, de los deberes de la esposa, de los deberes de los hijos, debemos establecer un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, significa que está bajo el control del Espíritu Santo mediante la obediencia a la palabra. La palabra griega para llenos es la palabra plero, aquí aparece como pleruste y significa llenar completamente, llenar hasta arriba, hasta el borde, desbordar. ¿Sí? Entonces lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo por el Espíritu a los creyentes es que rebose la plenitud del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Martin Lloyd-Jones, en su libro La vida en el Espíritu, traduce de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino continuad siendo llenos del Espíritu Santo. Ser perpetuamente llenos del Espíritu Santo. O sea, dejar que el estado de llenura prosiga continuamente. Entonces, ¿por qué colocamos este cimiento? Porque sobre este cimiento es que el esposo y la esposa va a poder dar a cumplimiento lo que el Señor demanda. ¿Por qué lo sabemos? Verso 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Verso 22. ¿Cómo dice? Las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces mire que el contexto nos va a empezar a mostrar el vivir del cristiano, el comportamiento del cristiano, los deberes del hombre y la mujer en la familia. Entonces, para que una casada pueda hacer lo que la iglesia debe hacer con Cristo, es como lleno del Espíritu Santo. Si no hay ese ingrediente, no va a cumplir la medida que Dios demanda. ¿Sí? ¿Cómo nos sometemos unos a otros? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar algunos roles, deberes y responsabilidades del esposo. Primero, vamos a determinar cuál es la función del esposo en el hogar. Primero, una de las responsabilidades que Dios le otorgó al varón, porque es propia de Cristo, propia de la relación de Cristo y la iglesia, hermano, y esto es muy importante. Esto es muy importante. Los deberes, roles y responsabilidades son cosas propias que están en Cristo, se dan en Cristo, y las responsabilidades, deberes y roles de la esposa son algo propio de la iglesia. Entonces nosotros vamos a mirar entonces lo que dice la Biblia acerca de esto.
Una de las primeras responsabilidades y deberes del hombre que Dios le entregó, porque refleja a Cristo, es que ser cabeza de su hogar y de su matrimonio. Y ser cabeza tiene varias facetas en lo que consideramos nosotros. Liderar, proteger y sustentar a las esposas y las familias. Ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo del servicio como protector y proveedor en el hogar a semejanza de Cristo. Esto que vamos a ver nosotros de liderar, de ser protector, de ser proveedor, lo hace Cristo con la iglesia. Y ya entonces vamos entendiendo nuestras responsabilidades como cabeza de hogar. Entonces leamos primero un versículo para establecer qué es el hombre en el hogar. Primera de Corintios 11, versículo 3. Primera de Corintios 11, versículo 3. Amén, ¿lo tenemos? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer. Entonces el hombre es cabeza de su esposa y es el líder, el pastor, el profeta y el sacerdote en su hogar porque Dios lo diseñó así y Dios lo determinó así. Un hombre no es cabeza de su hogar porque quiso, no, Dios lo constituyó como cabeza de ese hogar, ¿sí? Entonces, para iniciar, vemos nosotros que el hombre tiene una posición dada por Cristo. El hombre tiene una posición dada por Dios, ¿sí? Y él debe asumir la responsabilidad que implica el ser cabeza, ¿sí? Entonces vamos a mirar unos aspectos importantes del hombre como cabeza. Ser líder, proteger y sustentar su esposa y su familia. Vamos a leer Efesios 5, versículo 23. Efesios 5, versículo 23. El hombre como cabeza del hogar debe tener dos características: ser valiente como un león y manso como un cordero. Recuerde que eso se halla en Cristo. Cristo es el cordero león, ¿sí? En el hombre como cabeza de hogar se debe ver este aspecto de valiente como un león para liderar, para proteger y sustentar la iglesia. Manso como un cordero para el relacionamiento con su matrimonio y con su familia. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ya lo leímos en Efesios. Lo volvemos a leer nuevamente. Y mire, ¿por qué el marido es cabeza de la mujer? Porque el marido y la mujer están representando una relación entre Cristo y la iglesia. Y en la relación entre Cristo y la iglesia no es la cabeza. El que es cabeza es Cristo. De la misma manera, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Entonces, este primer aspecto que vamos a considerar nosotros es de el varón como cabeza del hogar, liderando, tomando decisiones, naturalmente en comunión con su esposa, pero la responsabilidad de liderar el hogar cristiano y el matrimonio, Dios se lo encomendó a él, ¿sí? Dios estableció entonces la primer familia en el huerto de Edén. Adán era la cabeza de esa familia, Eva era su ayuda idónea, su ayuda adecuada. Esta pareja se convirtió en la primer familia de la tierra y es el origen de las demás familias en la tierra. Adán fue responsable por las decisiones hechas en la familia. Si Adán hubiera tomado decisiones adecuadas como cabeza del hogar, la familia hubiese prosperado, la familia hubiera ido adelante. Pero Adán tomó en su momento una mala decisión que afectó completamente a todo su entorno familiar. Naturalmente que tuvo una afectación a toda la humanidad, pero estamos tratando de aplicarlo al ambiente familiar. Entonces, el hombre es el responsable de liderar
de acuerdo a la dirección del Espíritu y de la palabra, su hogar. Y cuando no se lidera adecuadamente, la familia sufre las responsabilidades juntamente con él. Vamos a leer Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Mire cómo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, siendo cabeza de su hogar, debía liderar, debía proteger a su familia, a su esposa y a sus futuros hijos del pecado. Él debía guardar su mujer, su matrimonio para Dios. Pero al no liderar adecuadamente de acuerdo a la responsabilidad que Dios le dio, por causa de esa decisión mala, introdujo a su familia en una condición de pecado. Y por la Biblia vemos nosotros constantemente cuando hay los hombres que son cabeza de hogar, que Dios los puso como cabeza, toman malas decisiones, la familia participa de esas malas decisiones y muchas veces de juicio. Vamos a mirar un caso, un ejemplo. Números 16, versículo 23. Y vamos a considerar Datán, Abirán y Coré. ¿Recuerdan? La rebelión de Coré con su séquito. Y esto a nosotros nos va a ayudar a entender este aspecto que estamos hablando. Cuando un hombre, cabeza de hogar, no lidera desde el Espíritu, no lidera siendo lleno del Espíritu para conocer la dirección de Dios para su hogar, para su familia, va a hacer entrar a su familia en una condición pecaminosa, en una condición que se salga a la voluntad de Dios. Números 16, 23. Vamos a resumirlo porque es largo la perícopa. Entonces, ¿recuerdan lo que sucedió? Coré con su séquito se le enfrentaron a Moisés. Moisés, estamos cansados de ti, porque Dios tiene siempre que hablar contigo, porque no habla Dios con nosotros, también somos levitas. Entonces Moisés le dice, bueno, vamos a mirar si Dios me eligió, vamos a mirar si Dios me llamó para este servicio. Y entonces recuerdan lo que él dice, si ustedes mueren como mueren todos los hombres, Dios no me llamó. Pero si ustedes mueren de una manera diferente, entonces queda claro que Dios me colocó como autoridad en este lugar. Número 16, 23. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán y a los ancianos de Israel en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Verso 31. Aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Entonces quiero llamar la atención al versículo 27. Se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y quiero llamar la atención al versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a todos ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a sus bienes. La decisión de Coré, de Datán y Abirán llevó a la muerte a su familia. Ellos tenían que encargarse de liderar como cabeza de hogar a sus esposas y a sus hijos desde el Espíritu Santo, desde la palabra del Señor y desde los mandamientos que Dios había dado por medio de Moisés. Pero ellos no tuvieron en cuenta la palabra del Señor,
no tuvieron en cuenta a Moisés que Dios lo había colocado y se rebelaron. Y en esa rebelión, en esa mala decisión, en esa mala lideranza de su familia, ¿qué pasó? Toda la familia se vio involucrada y las familias de ellos, ¿qué pasó? Murieron. No vamos muy lejos, ahorita hablamos de Adán, volvamos a Adán. Cuando la mujer peca, luego el hombre peca, ¿a quién llama Dios para pedirle cuentas? Al hombre. ¿Fue una decisión de ella? Sí. ¿Fue engañada? Sí. Él tenía que haber estado ahí para guardar a su esposa, para liderar a su esposa. Y cuando peca la mujer, él, dice la Biblia que Eva fue engañada, pero él transgredió abiertamente el mandamiento. Entonces, cuando peca, aunque son una unidad, la responsabilidad de liderar Dios se la dio a él. Y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no fue a ella? Porque el responsable del hogar era él, en liderar y tomar decisiones juntamente con su esposa, ¿sí? Entonces Dios responsabiliza del hogar al marido y la mujer debe colaborar en esa lideranza adecuada por el Espíritu, porque ella es la ayudadora adecuada, pero también ella va a ayudar cuando esté llena del Espíritu Santo, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces, miramos este primer aspecto de ser cabeza, liderar. Se debe liderar adecuadamente y hay unas consecuencias cuando se lleva a la familia a una dirección que no es la propia del Señor. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como cabeza de hogar, como varones, maridos, estemos en comunión con el Señor para saber qué quiere el Señor, para poder aplicar los mandamientos del Señor por el Espíritu Santo a nuestro matrimonio. Veamos otro aspecto de ser líder, de liderar el hogar. Vamos a ver otro aspecto que es el de proteger y sustentar. Efesios 5, 29. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo es una cabeza que ama, que sirve, que unifica, que nutre, que comparte. Vamos a mirar entonces este aspecto de la provisión espiritual, física, que el Señor ha dado al hombre. Provisión física y espiritual, protección física y espiritual. Efesios 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, aquí vemos otro aspecto de ser cabeza del hogar, que tiene que hacer ¿qué? Sustentar y cuidar. Este sustento y este cuidado lo vamos a ver desde el aspecto físico y desde el aspecto espiritual. La palabra griega para sustentar es la palabra griega ektrefik. Es una palabra compuesta de ek, que significa fuera, y trefo, que significa alimentar. O sea que aquí estamos viendo que Cristo sustenta y alimenta a la iglesia, también primeramente con su palabra, pero también Cristo sustenta a la iglesia de las necesidades que tiene, ¿sí? Y la cuida, que significa abriga o calienta, ¿cierto? Entonces, el esposo provee toda cosa necesaria para ella, no solamente comida, ropa, protección y casa, sino el cuidado espiritual de su esposa. Cuando dice que la sustenta, entendemos nosotros que Cristo sustenta a la iglesia por su palabra. Y es uno de los aspectos que el esposo debe llevar a la realidad en su hogar. Vamos a mirar primero el deber, rol y responsabilidad que Dios le dio al esposo como sustentador, proveedor físico, sustentador de su hogar. Vamos a ir a 1 de Timoteo 5, 7. Entonces, el deber normal de trabajo para el hombre es el de sostén de su familia. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿cierto? Pero casi siempre la regla general es ¿cuál? Que el esposo sea el sustentador de su casa.
Sin embargo, significa que cuando un hombre no se sitúa como aquel que da su vida para poner el pan a la mesa, compromete su alma y envía el mensaje equivocado a su esposa y a sus hijos, como aquel que no hace lo que Cristo hace, ¿qué? Sustentar. Ahí estaría fallando el esposo en no sustentar y proveer para su casa, y estaría enviando un mensaje equivocado a su esposa y a sus hijos. Y el hijo va a crecer viendo que él no es el sustentador. Entonces no va a poder conocer cómo Cristo es el sustentador de la iglesia, porque no tiene dónde verlo. ¿Entendimos? 1 Timoteo 5, 17. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5, versículo 7. 1 Timoteo 5, 7. Manda también estas cosas que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es el dictamen que Dios da cuando un hombre no es el proveedor y sustentador de su hogar. Dios dice que es peor que ¿qué? Que un incrédulo. ¿Se me entiende? ¿Por qué? El incrédulo no sabe nada de esto, pero el creyente sí. El creyente está viendo cómo Cristo sustenta la iglesia. De la misma manera, el esposo tiene como deber ser el proveedor del alimento físico y espiritual, el sustentador ¿de quién? De su casa. Miremos otro ejemplo en 2 Corintios 12, versículo 14, que habla de lo mismo. 2 Corintios 12, 14. Hay algunas excepciones a la regla por llamamiento del esposo al servicio del Señor. Pero eso debe ser un testimonio confirmado en el seno de la iglesia y confirmado en el seno del matrimonio. 2 Corintios 12, versículo 14. 2 Corintios 12, 14. He aquí, voy por tercera vez. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y presta atención la parte que nos llama la atención en relación con lo que estamos considerando. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino ¿quién? Los padres para los hijos. Entonces son los padres los encargados de proveer para sus hijos y para su esposa. Cuando esto se pierde en el hogar, se pierde la autoridad que tiene el varón en la casa de Dios, porque no está llegando a la medida que Dios está demandando. Y se puede cumplir, claro, desde la realidad del Espíritu Santo. Y terminando, el sustento físico, Mateo 7, versículo 9. Mateo 7, versículo 9. Lo traigo este versículo para enlazarlo con lo que estamos considerando. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente, ¿cierto? Entonces lo más normal que enseña el Señor Jesucristo en esta parábola es que el padre sustente de una manera adecuada a su hijo. Como también lo más normal es que el padre sustente de una manera adecuada a su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo sustenta la iglesia. De la misma manera, la responsabilidad del esposo es sustentar a su esposa y sustentar a los hijos. Amén. Otro aspecto que tiene que ver con ser cabeza del hogar. Génesis 21, versículo 25. La protección física y espiritual. El varón es encargado de orar por su esposa en todas las necesidades. El varón debe luchar en oración a favor de su esposa contra el diablo, contra la carne y contra el mundo. El varón tiene la responsabilidad y el deber y el rol de orar por su familia, de luchar por su familia en oración contra el diablo, contra la carne, contra el mundo.
Miremos un ejemplo de cómo Isaac oró por su esposa. Recuerde que Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Bueno, Rebeca hubiese podido ir a muchos tratamientos médicos para quedar en embarazo, pero él tenía la responsabilidad de orar por su esposa como cabeza de hogar, como sacerdote, como profeta, como pastor de su hogar. Génesis 25, versículo 21. Génesis 25, versículo 21. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahvé y concibió Rebeca, su mujer. Aquí estamos viendo lo relacionado con la esposa. Cuando lleguemos a los hijos, vamos a mirar que una de las responsabilidades del padre, lo hagamos en la otra reunión, también es orar por los hijos. Ustedes recuerdan que Job lo que hacía todos los días por sus hijos, por si de pronto habían pecado contra Dios. Entonces él luchaba a favor de ellos por medio de la oración. En este caso sería por medio de los sacrificios, ¿sí? Por si habían pecado contra Dios, para que Dios los perdonara. Entonces aquí vemos nosotros el bien que Dios le hizo a Rebeca. El Señor escuchó la oración de Isaac y concibió un hijo. Todos los tratamientos del mundo no le hubieran servido a ella tanto como le sirvió la oración de su esposo. Vamos a mirar otro aspecto. Otro aspecto de deber y responsabilidad del esposo en la casa, en su hogar. El varón, el marido, debe velar por la salvación del alma de su esposa. Cuando estamos hablando de salvación del alma, nos estamos refiriendo a la edificación, ¿sí? En un hogar cristiano, la esposa ya es salva, ¿cierto? Entonces ahora el esposo tiene como deber edificar la esposa, sustentarla con la palabra. Regularmente en los hogares cristianos debe haber reuniones familiares donde el esposo reúna a su esposa y a sus hijos para hablarles la palabra de Dios. Es su responsabilidad porque él es sacerdote, porque él es pastor y él es profeta. Vamos a Efesios 5:25. Vamos a leer muchos versículos de Efesios. Entonces, el deber del esposo, responsabilidad y rol del esposo es ir en pos de la semejanza de Cristo en su esposa, alimentarla por su palabra. Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Mira, la iglesia iba a ser santificada por medio de la entrega de Jesucristo, o sea, por medio del amor sacrificial. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí ves? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿sí? Sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Cristo se ve que busca claramente algo acá, y es que santificar la iglesia por medio del entregarse, por medio del sacrificio, amándola, y ese amor lo llevó a sacrificarse por ella, y por medio de ese sacrificio, ese amor sacrificial, iba a santificarla, y por medio de la palabra la iba a limpiar. ¿Para qué? Para presentarle una iglesia como gloriosa, o sea, una mujer edificada. Bueno, de la misma manera, el varón tiene como deber y responsabilidad edificar a su esposa, llevar a su esposa por medio del Espíritu y la palabra, para que ella vaya en pos de la semejanza de ¿quién? En la semejanza de Cristo. ¿Cómo va a lograr esto el varón? Por medio de entregarse en amor sacrificial a ella, y por medio de alimentarla, ¿por medio de quién? Por medio de la palabra. Cristo busca
la transformación de la iglesia entregándose por ella, ¿sí? Se entregó a sí mismo por ella, pero también la limpia y la lava ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces el esposo tiene la responsabilidad moral del crecimiento espiritual de su esposa y de sus hijos, hermano. Las reuniones familiares deben darse en el seno del matrimonio cristiano. El esposo debe apartar tiempo para enseñar la palabra a su esposa y para enseñar la palabra a sus hijos. O sea, lo estamos diciendo hoy, que el esposo debe edificar a su esposa por medio de la palabra, pero cuando veamos entonces los deberes de los padres en la otra reunión, vamos a mirar que también es un deber de los padres educar a los hijos en el Señor, ¿sí? Entonces, como tiene que hacerlo en la esposa y a los hijos, vemos nosotros entonces que debe haber una reunión familiar. Ahora, el esposo no debe conformar la esposa a su imagen. El esposo no debe llevar a la esposa que parezca a él. El esposo debe llevar a la esposa que se parezca ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar un versículo que nos va a hablar de esa enseñanza que debe tener el esposo con su esposa en el hogar. Primera de Corintios 14:33. La finalidad del deseo de un marido piadoso para llevar a su esposa, o sea, la finalidad de ese marido siempre debe ser llevar a su esposa a la semejanza de Cristo. Primera Corintios 14:33, vamos a leer desde la parte B, que es realmente donde comienza el versículo. Como en todas las iglesias de los santos, aunque el sentido de lo que versos que vamos a leer es otro, queremos traer el versículo 35 para mostrar algo. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra griega para aprender es masein, y el diccionario Vine dice que es aprender por uso y por práctica, adquirir el hábito de o estar acostumbrado a, ¿cierto? Entonces, aquí la tarea del esposo, como lo dice acá, pregunten en casa a sus maridos si quieren aprender algo. Entonces, los maridos son los encargados de enseñar por práctica la vida de Cristo a su esposa. Este aprender, como lo dice acá, es aprender por uso y aprender por práctica. Y ella va a aprender vivencialmente cuando ve en él un amor como el de Cristo, un amor sacrificial, un amor que se entrega, ¿sí? Cuando ella ve en eso, está aprendiendo por práctica y ella entonces también va a correr en pos de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay también otras maneras de edificar. Por eso, por ejemplo, se puede edificar por medio de corrección, tanto de enseñanza por medio de corrección. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a leer un versículo, Génesis 31:19. Un hermano de la congregación, de la asamblea, de la iglesia, no debería dejar que su hermano permaneciera en pecado, ¿sí? Eso es lo más normal de la asamblea, que si un hermano ve a un hermano cometiendo un pecado, lo que el Señor nos llama es a qué se exhorte al hermano para que no permanezca en ese pecado. Bueno, ¿cuánto más con nuestra esposa? Entonces también se edifica por medio de corrección. Por ejemplo, Génesis 31, versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. La palabra ídolos en el capítulo significa los terafines, que eran unos muñecos pequeños que se podían tener en la mano, eran muy pequeños, tanto así que cuando Labán fue a buscar, porque se le perdieron, ella los escondió debajo, se sentó encima de ellos, y entonces el papá le dijo que estaba buscándolos, ella le dijo que no se podía parar porque estaba en el Día de las Mujeres, ¿sí? Entonces eran los ídolos domésticos, los terafines, ¿sí? Capítulo 35:2.
de Génesis. Génesis 35:2. O sea, leímos este versículo para mirar cómo ella estaba entonces participando de idolatría, ¿cierto? Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Sí ven? Entonces él, por medio de la corrección, limpió su familia. Tenemos entonces a Rebeca que estaba adorando ídolos. Entonces Jacob le dice: eso no le agrada al Señor. Eso tiene que ser sacado de nuestro matrimonio. Eso debe ser sacado de nuestro hogar, porque no vamos a hallar algo agradable ante los ojos del Señor. ¿Sí? Entonces por eso dijo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, sí, limpiaos. Entonces el esposo tiene como deber y responsabilidad limpiar por medio de la palabra y también por medio de corrección en amor a su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace de la misma manera. Cristo limpia a la iglesia por su palabra, pero también la corrige por su palabra, ¿sí? Por la comunión que hay entre el Padre y el Hijo con la iglesia, y de la misma manera por nuestra comunión con el Señor y por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esto que hemos leído en el día de hoy puede llevarse a cabo en los deberes, roles y responsabilidades del esposo solo desde la llenura del Espíritu Santo. En la próxima reunión vamos a complementar, porque la Biblia habla de muchísimos más deberes, roles y responsabilidades del esposo. ¿Por qué? Porque son los deberes de la iglesia, porque son los deberes de Cristo para con la iglesia, porque son los roles, porque son las responsabilidades que Dios mismo tiene en Jesucristo para con la iglesia, ¿sí? Entonces en la próxima reunión vamos a complementar algunos otros roles que son necesarios para que nosotros entonces podamos cumplir lo que dice la palabra. Sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son deleitosos, y Dios dejó mandamientos en la iglesia para regular, para mostrar al hombre y a la mujer cómo debe ser su vivir en el matrimonio, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor entonces y vamos a agradecerle que podemos considerar estos aspectos, hermano.